Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. El día de hoy tenemos una niña de 6 años que es llevada al servicio de emergencias después de caer de una silla sobre su brazo derecho extendido. En el examen físico presenta edema del codo derecho, dolor a la palpación sobre el húmero distal y un pulso radial ligeramente disminuido en comparación con el lado izquierdo. Debido al dolor importante, no puede cooperar adecuadamente con el examen neurológico de la mano. La radiografía muestra una fractura supracondilia del húmero con desplazamiento anteromedial del fragmento proximal. La estructura lesionada más probable es el nervio mediano. En el desarrollo del caso, las fracturas supracondilias del húmero son fracturas pediátricas frecuentes que clásicamente ocurren después de hiperextensión del codo como resultado de una caída sobre una mano extendida. Estas fracturas tienen alta importancia clínica porque pueden producir compromiso vascular, lesión nerviosa y síndrome compartimental, especialmente cuando existe desplazamiento de fragmentos óseos. En la base anatómica, anteriormente al codo pasan estructuras neurovasculares importantes. En la región anteromedial tenemos la arteria braquial y el nervio mediano. En la región anterolateral, el nervio radial. En la región posterior al epicóndilo medial tenemos el nervio ulnar. Por ello, el patrón de desplazamiento del fragmento proximal determina qué estructura tiene mayor probabilidad de lesión. En la interpretación del caso, en esta paciente el fragmento proximal está desplazado anteromedialmente. Esto coloca en riesgo principalmente el nervio mediano y la arteria braquial. El hallazgo de pulso radial disminuido sugiere un compromiso de la arteria braquial. El nervio mediano. El nervio mediano es la lesión clásica en desplazamiento anteromedial. Las funciones motoras son flexión y oposición del pulgar, flexión de los dedos segundo y tercero, flexión y abducción de la muñeca y pronación del antebrazo. Su inervación sensitiva es en la palma lateral, en la superficie palmar de los primeros 3 dedos y en la mitad lateral del cuarto dedo. La lesión puede causar debilidad para oponer el pulgar y alteración sensitiva en la mano lateral. El nervio radial se localiza anterolateralmente. Por ello, se lesiona típicamente cuando existe desplazamiento anterolateral del fragmento proximal. La lesión del nervio radial puede producir debilidad para extensión de muñeca, caída de muñeca y alteración sensitiva del dorso lateral de la mano. El nervio ulnar. El nervio ulnar no es una lesión típica de las fracturas supracondilias clásicas, pero es importante reconocer su anatomía para no confundirnos en el examen. El nervio ulnar pasa posterior al epicóndilo medial. Por ello, se lesiona con mayor frecuencia en fracturas del epicóndilo medial y traumatismos directos sobre el codo medial. Las funciones motoras del nervio ulnar son músculos interóseos, aducción y abducción de los dedos y flexión del cuarto y quinto dedo. Su inervación sensitiva en el quinto dedo y mitad medial del cuarto dedo. La lesión puede producir mano en garra y pérdida de la separación de los dedos. En la interpretación clínica y pronóstico, las fracturas supracondilias requieren evaluación neurovascular urgente debido al riesgo de lesión de arteria braquial, nervio mediano, nervio radial y nervio ulnar. La disminución del pulso radial es un hallazgo crítico porque puede indicar compromiso vascular importante. La isquemia prolongada puede evolucionar hacia contractura isquémica de Volkmann, debida a necrosis y fibrosis de los músculos flexores del antebrazo. En los puntos clave, las fracturas supracondilias son frecuentes en niños. El mecanismo clásico es caída sobre la mano extendida. La lesión ocurre por hiperextensión del codo. El nervio mediano y la arteria braquial pasan anteromedialmente. El nervio radial pasa anterolateralmente
y el nervio ulnar pasa posterior al epicóndilo medial. El desplazamiento anteromedial lesiona nervio mediano y arteria braquial. El desplazamiento anterolateral lesiona el nervio radial. Las lesiones del nervio ulnar suelen asociarse a fracturas del epicóndilo medial. La disminución del pulso radial sugiere una lesión de la arteria braquial y la complicación vascular grave es contractura de Volkmann. En las preguntas, ¿cuál es el diagnóstico del caso? Fractura supracondilia del húmero. ¿Cuál es el mecanismo clásico de lesión? Caída sobre mano extendida con hiperextensión del codo. ¿Qué estructura se lesiona con desplazamiento anteromedial del fragmento proximal? Nervio mediano. ¿Qué vaso puede lesionarse junto al nervio mediano? Arteria braquial. ¿Qué nervio se lesiona con desplazamiento anterolateral? Nervio radial. ¿Dónde pasa el nervio ulnar en el codo? Posterior al epicóndilo medial. Y recuerda, las fracturas supracondilias del húmero son preguntas clásicas de anatomía clínica. La clave es correlacionar el desplazamiento del fragmento proximal con la localización anatómica de las estructuras neurovasculares. El desplazamiento anteromedial involucra el nervio mediano y la arteria braquial. El desplazamiento anterolateral involucra el nervio radial y la región posterior al epicóndilo medial involucra el nervio ulnar. La presencia de pulso radial disminuido debe hacernos sospechar de una lesión vascular y un riesgo de isquemia distal. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.